Bueno, pues a los narcos nomás llegan a Estados Unidos, se vuelven sapos y les reducen la condena. Miren nada más lo que está a nada de ocurrir. Es más, podría ocurrir antes de abril de 2024, que es cuando cumpliría la condena que de por sí ya le habían disminuido. Me refiero a Óscar Nava Valencia, el Lobo Valencia. Recordarán ustedes que fue testigo de la Fiscalía de Estados Unidos contra el delincuente Genarco García Luna en el juicio que se llevó a cabo contra este. Y pues bueno, resulta que por haber colaborado uno de los líderes del Cártel del Milenio, el Cártel del Milenio es el origen, podríamos decirlo así, de lo que hoy es el Cártel Jalisco Nueva Generación, porque el Mencho trabajó como sicario, como pistolero del fundador de este cártel, al que le decían el Maradona. En aquel tiempo, cuando se fundó el cártel de los Valencia, el líder era Armando Valencia Cornelio y el Mencho trabajó con él, era su sicario. Después ya hubo ahí relación con Rosalinda González Valencia, se casó con ella, en fin, este es el origen del Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero bueno, resulta que el Lobo Valencia, por haber sido dedo contra el delincuente Genarco García Luna, logró que le pudieran reducir la condena que le habían dictado de 25 años de prisión a 200 meses, poco más de 16 años, que ya estaría a punto de cumplir a principios del mes de abril de 2014. Pero resulta que el día de ayer se presentó una moción para una reducción de condena todavía más. No se sabe si esta fue presentada por la Fiscalía o por la defensa del Lobo Valencia, que implicaría que se puede reducir de nuevo su condena para que pudiera salir a la brevedad de la cárcel en estos días. Él se había declarado culpable de tráfico de cocaína en 2012 como líder del Cártel del Milenio. Además de dirigir un multimillonario negocio de tráfico de drogas, tuvo contacto con capos mexicanos muy reconocidos como los hermanos Beltrán Leiva o como el mismo Chapo, y fue detenido a finales del año 2009 y poco después de un año fue extraditado a Estados Unidos. Nada se sabía de él más que estaba en la cárcel hasta que reapareció en 2023 como testigo estelar de la Fiscalía en contra de Genarco García Luna, y estaría ya a nada de salir de la cárcel. Así las cosas. Miren, con relación a esto, Anel Tello escribió una nota sobre este personaje en Milenio, el Lobo Valencia, el poderoso capo del que buscaron deshacerse los Beltrán Leiva, que narra un poco la historia de este personaje. Este sería el origen, repito, de lo que hoy conocemos como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Está interesante lo que ella narra. Dice: aunque el nombre y rostro de Joaquín Guzmán Loera se ha convertido en un emblema del narcotráfico en México, detrás de la popularidad que alcanzó el Chapo se encuentran un sinfín de líderes criminales que junto a él impulsaron su lucrativo negocio de tráfico de drogas en el país. Muchos de ellos han muerto tratando de evitar su detención o en enfrentamientos con grupos rivales. No obstante, otros han enfrentado las consecuencias de sus actos entre rejas, llegando incluso a convertirse en colaboradores de la justicia estadounidense, tal y como pasó con Óscar Orlando Nava Valencia, mejor conocido como El Lobo, el oriundo de Michoacán. Fue identificado como uno de los líderes del Cártel del Milenio, una organización delictiva que formó parte de la Federación, la alianza que encabezó el Cártel de Sinaloa para coordinar sus operaciones de trasiego de narcóticos en México, Centro y Sudamérica a finales de la década de los 90 e inicios de los años 2000. Toneladas de drogas eran traficadas por la frontera en aquella época gracias a la coordinación de los líderes criminales que sostenían en distintas plazas y, por supuesto, a la meticulosa red de corrupción que tejieron con funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno. Me llama mucho la atención cómo entra gente cuando se habla de estos temas del Cártel de Sinaloa y de Genaro García Luna, y todavía son capaces de decir que el genocida Felipe Calderón fue el único que ha atacado a los cárteles. No. Fue el único que atacó a los contras del Cártel de Sinaloa, que es cosa diferente. Bueno, continúo. De acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Óscar Nava Valencia dio sus primeros pasos de su carrera delictiva a inicios de los años 90
al controlar la siembra y cosecha de nervantes en municipios ubicados en los límites de Jalisco y Michoacán. Durante décadas, Michoacán se ha consolidado como una plaza valiosa para grupos de la delincuencia organizada, gracias a su ubicación estratégica al contar con un puerto situado en el municipio de Lázaro Cárdenas, el cual es una de las principales entradas desde el Océano Pacífico al resto del país y una salida para exportar a Asia y América del Norte. Información del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, plasmada en un artículo que forma parte del programa de política de drogas, apunta también a la zona del país como una de las más fértiles para la producción de amapola. Estas características resultaron suficientes para que el cártel del Milenio, o el cártel de los Valencia, como también es conocido, se asentara en territorio michoacano y de este modo comenzaron a controlar el negocio bajo el mando de Armando Valencia Cornelio y su primo Luis Valencia Valencia, quienes produjeron y traficaron marihuana para antiguos contactos en Estados Unidos. La organización de los primos Valencia apostó por mantener un bajo perfil, lo que poco a poco le permitió a El Lobo estructurar una amplia red de distribución de drogas y el país de las barras y las estrellas. Todo cambiaría muy pronto. El 18 de enero de 2021, Joaquín El Chapo Guzmán consolidó su primera gran fuga al supuestamente haber salido escondido en un carrito de lavandería del Penal Federal de Puente Grande en Jalisco, Puerta Grande, le dicen después, y pues no, el Chapo salió por la puerta principal. Una vez fugitivo, el cofundador del cártel de Sinaloa estaba decidido a construir su imperio criminal al controlar las principales rutas de tráfico de droga en México, pero no contaba con que no sería el único con esa idea. En ese mismo año, en el noreste del país, Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del cártel del Golfo, había planeado expandir su poderío más allá de Tamaulipas, y para ello contaba con un violento brazo armado conformado por exmilitares de élite que además eran los encargados de garantizar su propia seguridad, los Zetas. Los Zetas llegaron a Michoacán siguiendo las órdenes de Osiel Cárdenas para controlar todas las operaciones ilegales en el estado. El cártel del Milenio se defendió, tratando de proteger su plaza, pero la superioridad militar de los Zetas venció la resistencia de los Valencia. Así se relata en el artículo Fragmentación y Cooperación, la evolución del crimen organizado en México, publicado por el CIDE. Asediados por el grupo delictivo de la última letra, los líderes del cártel del Milenio necesitaban con urgencia un impulso para poder seguir controlando su plaza y el cártel de Sinaloa lo sabía. A lo largo de su existencia, la organización delictiva fundada por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada se ha caracterizado por establecer negociaciones y vínculos con capos de otras organizaciones delictivas basadas en la fraternidad e incluso en uniones familiares. Aquella confianza y palabra existió entre los líderes del cártel del Milenio e Ignacio Coronel, un poderoso jefe del cártel de Sinaloa que no solo se encontraba por debajo del Chapo y el Mayo, sino que también fue uno de los incursores en la producción y tráfico de metanfetaminas en México, sí, de los primeros. Y yo diría que Nacho Coronel tenía incluso un nivel jerárquico igualito al del Chapo y al Mayo, porque era peso pesado del cártel de Sinaloa. Gracias a dicha alianza, los Valencia se convirtieron en colaboradores cercanos de Nacho Coronel. Los hermanos Óscar y Juan Nava Valencia eran los encargados de la planeación y el traslado de cargamentos de cocaína desde países de Centro y Sudamérica a través de embarques que tenían como punto de destino el puerto de Manzanillo, en Colima. La Sedena confirmó que el Lobo Valencia mantenía como principal centro de operaciones el estado de Jalisco y Colima. Sin embargo, logró recuperar parte del control de Michoacán y se extendió a la capital mexicana. Con autoridades federales y estatales y municipales recibiendo millonarios sobornos por parte de la Federación, el negocio prosperó y las millonarias ganancias manchadas de sangre y violencia poco a poco se acumulaban en los bolsillos de los líderes criminales. No obstante, las traiciones y los malos entendidos también se hicieron presentes dentro de la poderosa alianza que dominó el tráfico de drogas. En enero de 2008, personal del ejército mexicano detuvo en Culiacán, Sinaloa, a Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo. Aquel fuerte golpe para la organización delictiva fue considerado por Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, como una traición directa por parte del Chapo Guzmán, lo que generó tensiones entre los líderes criminales y culminó con la ruptura de su poderosa alianza. Una sangrienta guerra se desató en México, pues el líder de la organización Beltrán Leiva dio la orden de acabar con todo aquel
con todo aquel que trabajara para el cártel de Sinaloa. Para repeler sus ataques, el Mayo Zambada dio la orden de asesinar o detener a todo socio o trabajador del Barbas. El cártel del Milenio quedó en medio del conflicto. Sin embargo, tomaron partido a favor de Joaquín El Chapo Guzmán y sus aliados, una decisión que desató la furia de Arturo Beltrán Leiva, por lo que buscó los medios para deshacerse de Óscar Nava Valencia, quien había asumido el liderazgo de la organización tras la detención de su tío, Armando Valencia Cornelio, efectuada en el año de 2003, en el mes de agosto en Guadalajara. El 9 de octubre de 2009, en distintos puntos del estado de Morelos, aparecieron mantas con amenazas de muerte dirigidas a El Lobo, los cuales habrían sido firmados por integrantes de la organización Beltrán Leiva, según da a cuenta un comunicado de la Sedena. No obstante, antes de que el destino de Óscar Nava Valencia cayera en manos de Arturo Beltrán Leiva y sus hombres, el ex líder del cártel del Milenio fue detenido en Guadalajara por elementos del ejército mexicano a finales de ese mismo mes, luego de que recibieron información a través de una denuncia ciudadana. Nava Valencia permaneció recluido en México hasta 2011, cuando fue extraditado a Estados Unidos, en donde se convirtió en testigo cooperante de la Fiscalía para obtener beneficios carcelarios. Es así como el aullido del lobo ha resonado en juicios de gran relevancia, como lo fue el del exsecretario de Seguridad Pública, Genarco García Luna, o el de su ex socio, fíjense esto también abrió la boca en el caso de Gerardo González Valencia, integrante de los Queenies, que era el brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Por su cooperación con autoridades estadounidenses, ahora Óscar Nava Valencia busca una reducción de condena que, en caso de ser aprobada, le permitiría salir de prisión antes de abril de 2024 y se iría a su casa tranquilito. Se queda a vivir en Estados Unidos, multimillonario, no pasó absolutamente nada. Y pues qué justicia es esa. Esta es más o menos la historia del cártel de los Valencia. Es una organización criminal a la que pues seguramente por los años no se le menciona tanto, pero de que estos causaron mucho ruido en Michoacán me consta. Hacía mucho tiempo que estos delincuentes controlaban absolutamente todo en Michoacán. Se volvió un cártel muy poderoso. Yo creo que sí estuvo en algún momento a nivel de lo que estaba el cártel de Sinaloa. Por lo menos controlaban absolutamente todo lo que pasaba en Michoacán y algunos puntos también de otros estados como Colima, incluso hasta el estado de Guerrero. Pero bueno, esto es un poco de la historia de este delincuente que está a nada de salir de la cárcel.